La forma más poderosa de hacer que un evitativo te extrañe no es diciendo algo, no es demostrando tu valor, no es persiguiéndolos. Es haciendo absolutamente nada. Y con nada, no me refiero a indirectas, ni siquiera a mensajes velados. Porque esta es la verdad, los evitativos no extrañan a quienes los persiguen. Extrañan a quienes desaparecen por completo. No anhelan a quienes les ofrecen consuelo a demanda. Desean a aquellos que antes les brindaban conexión, pero ya no lo hacen. Esa ausencia no les parece libertad. Les quema lentamente, como algo que no pueden nombrar. Eso es lo que vamos a desvelar hoy. El mapa psicológico de cómo hacer que un evitativo te extrañe sin contactarlo jamás. Esto no se trata de jugar. Se trata de dominar estrategias emocionales, de comprender el corazón del evitativo y de reclamar tu poder a través del silencio, el enfoque en ti mismo y el desapego energético, no de la manipulación. Para empezar, debes entender que el cerebro evitativo está programado para temer la cercanía. A nivel subconsciente, desean intimidad, pero cuando empiezan a sentirla, su sistema nervioso grita peligro. Los muros se alzan. Así que, cuando intentas acercarte, aclarar, perseguir o buscar conexión, no sienten gratitud. Se sienten asfixiados. ¿Y la ironía? Cuando te detienes, cuando realmente te detienes, ocurre algo inesperado. Empiezan a notar tu ausencia. Y con ella, una especie de desconcierto. Porque ahora la amenaza de la cercanía ha desaparecido, y todo lo que queda es espacio. Un espacio silencioso, desconocido, inquietante. Ese espacio es tu poder. Pero la mayoría de las personas sabotean este proceso. Envían un mensaje para ver cómo estás. Publican algo diseñado para provocar una reacción. Se desconectan por un día, esperando una señal. Todo eso le grita un mensaje al evitativo: sigues a salvo. No me he ido. Así no haces que alguien te extrañe. Así alimentas su evitación. Si quieres que un evitativo te extrañe, debes desaparecer completamente de su radar. Sin contacto significa sin mensajes, sin señales en redes sociales, sin amigos que les lleven noticias tuyas. Tu silencio debe sentirse como el fin de un patrón. Porque los evitativos no extrañan a las personas, extrañan los patrones. Cuando quien siempre buscaba primero deja de aparecer, cuando la red de seguridad emocional se desvanece, se crea un vacío. Y los humanos, incluso los evitativos, sienten el peso de ese vacío. Pero aquí está el truco: los evitativos sienten ese peso más tarde que los demás. Mucho más tarde. Mientras tú lloras la primera semana, ellos podrían estar aliviados. Mientras te cuestionas en la tercera semana, están ocupados distrayéndose. Pero en la quinta o sexta semana, cuando nada los confronta, el silencio se vuelve ensordecedor. Es entonces cuando su mente empieza a reproducir la película de lo que alguna vez fue. Ahora, hablemos de la energía. Porque no se trata solo del silencio, sino del desapego energético. Hay una diferencia entre no contactar y esperar obsesivamente en silencio. Si estás en silencio, pero revisas sus historias cada día, piensas en ellos cada hora, esperas que te extrañen, sigues energéticamente presente. Puede que no te vean, pero sienten que no te has ido. Los evitativos son hipersensibles a la presión emocional. Así que, aunque tu teléfono esté en silencio, tu energía aún puede estar buscándolos. El verdadero no contacto sucede cuando tu mundo interior cambia. Dejas de sufrir para un público de una sola persona. Empiezas a dirigir tu atención hacia otro lugar. No esperas más. Vives. Reconstruyes. Rediriges. Y entonces, algo cambia, no solo en ti, sino en ellos. Aquí es donde el evitativo empieza a sentir algo que rara vez experimenta: arrepentimiento.
No el tipo evidente y ruidoso, sino un arrepentimiento sutil que crece cuando ven algo que les recuerda a ti. Una canción. Un recuerdo. Un instante. De repente, perciben el vacío. Y como no están acostumbrados a perder a nadie, porque su identidad se basa en la autosuficiencia, perderte los descoloca. Esa confusión genera curiosidad. Y la curiosidad es la primera grieta en su evitación. Puede empezar con ello revisando tu perfil, o tal vez preguntando a un amigo en común sobre ti. Pero recuerda, si regresan, no será con grandes gestos. Los evitativos tantean el terreno. No se lanzan. Envían un meme casual. Un mensaje neutro, ¿qué tal estás? Porque no cambian a través de lecciones. Cambian cuando empiezan a anhelar la cercanía que antes les aterraba. Y para que eso ocurra, deben sentir cómo es la vida sin ti. No solo por unos días. Lo suficiente para extrañar no solo tu presencia, sino tu energía, tu constancia, tu apoyo emocional. Pero aquí hay algo crucial, hacer que un evitativo te extrañe no debería ser el objetivo de tu sanación. Debería ser un efecto secundario de tu regreso a ti mismo. El momento en que tu enfoque pasa de ¿cómo hago que sientan mi ausencia? A ¿cómo reclamo mi propia presencia? Lo cambia todo. Te vuelves emocionalmente magnético. No porque lo intentes, sino porque estás creciendo. Los evitativos se sienten atraídos por personas que están profundamente centradas, no por quienes buscan ansiosamente. Se intrigan por el misterio, no por el caos emocional. Así que, cuando dejes de publicar para sus ojos, dejes de esperar una reacción, dejes de moldearte para encajar en sus heridas, te conviertes en lo que más temen y desean. Alguien que ya no los necesita, pero que aún podría elegirlos. Lo que más hiere a un evitativo no son tus palabras, sino tu ausencia sin explicación. Porque cuando dejas de girar en el viejo bucle emocional, ya no saben dónde están. Y eso los sacude. Recuerda, los evitativos controlan con la distancia. Cuando igualas esa distancia, pierden el control. Pero no lo hagas para castigarlos. Hazlo porque estás listo para dejar de vivir en una dinámica donde solo una persona se entrega por completo. Hazlo porque no estás disponible para un amor a medias. Hazlo porque mereces una conexión que no se desvanezca cuando se vuelve profunda. Entonces, ¿cómo haces que un evitativo te extrañe sin contacto? Dejas de estar disponible en absoluto. Silencias tu teléfono, pero, más importante, silencias tu lucha emocional. Te retiras de su economía emocional. Dejas de intentar recordarles quién eras. En cambio, te transformas en alguien nuevo, alguien que no vieron venir. En esa ausencia, en ese silencio, en esa evolución, sentirán tu partida mucho después de tu última palabra. Los evitativos son lentos para sentir, pero sienten. Y cuando lo hacen, recuerdan no solo quién eras, sino cuán segura, cuán profunda, cuán auténtica se sentía la conexión antes de que su miedo rompiera el ciclo. Pero cuando lo recuerden, que sea demasiado tarde para la versión antigua de ti. Que encuentren a alguien nuevo, alguien que ya no corre en círculos para ser suficiente para quien teme la cercanía. Que extrañen la versión de ti que daban por sentada. Porque esa persona no volverá.